Esa lluvia que dejó la Dana a su paso por Canarias ha sido sin duda un regalo para el campo que lleva mucho tiempo arrastrando una grave sequía aquí en nuestro archipiélago. Sin embargo, también hemos visto que la fuerza y sobre todo el poco intervalo de tiempo en el que cayeron esas intensas precipitaciones provocó inundaciones y escorrentías en algunos puntos del archipiélago. Vamos a hablar de todo ello con Leví García, que es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, las inundaciones que hemos visto en estos últimos días, el pasado fin de semana, ¿son evitables con otro planeamiento del territorio? Probablemente sí. Yo creo que estamos teniendo, esto es producto de una herencia de muchos años de una planificación donde no se tenía en cuenta cómo funcionaban algunos sistemas naturales o, en este caso, por ejemplo, los barrancos, acercarse a desembocaduros de barrancos, a cauces de barrancos o en zonas con muchas pendientes. Entonces, no entender muchas veces los sistemas naturales, pues al final produce este tipo de problemas que aquí en Canarias se dice, no, es que cada vez llueve menos, pero es que cuando llueve, llueve como lo estamos viendo, ¿no? De forma muy torrencial. Entonces, ¿cuál ha sido el error más grave a su juicio a la hora de construir nuestros pueblos y ciudades? Pues no tener en cuenta que para construir necesitamos conocer qué zonas óptimas son las que menor riesgo tiene para la población. Entonces muchas veces pues nos hemos empeñado en ubicarnos en zonas, digámoslo así, peligrosas. No solo son las tormentas que hemos visto este fin de semana, sino también, por ejemplo, es muy peligroso ahora mismo, en el actual contexto del cambio climático, con el aumento del nivel del mar, acercarse cada vez más al litoral, a la costa. Es decir, cada vez también hay más tormentas, la frecuencia de tormentas marinas son cada vez mayor y hay veces que tenemos problemas en el interior o cerca de cauces de barrancos cuando llueve, o también tenemos problemas cuando estamos en la costa y hay mucho oleaje y hay tormentas marinas. Entonces hay que conocer bien qué procesos naturales se producen en el territorio para localizar o no las viviendas en este caso y nosotros. Entonces se ha hecho, en muchos casos se ha hecho mal y de hecho todavía es, aunque parezca paradójico, todavía hay un montón de proyectos que están intentando ocupar cada vez pues el litoral, acercarnos cada vez más al litoral, cuando el litoral nos está devolviendo muchas veces pues eso, mucha agresividad con el oleaje. Hace un año publicábamos un artículo en el que se ve perfectamente que los periodos con mayor ola, o sea, con mayor tamaño de ola y cada vez duran más, es decir, las tormentas marinas cada vez son más agresivas y además en los últimos 30 años se ha dado prácticamente de un estudio que abarcó los últimos 80 años. En los últimos 30 años tenemos el 70% de las tormentas, es decir, también hay una tendencia de que cada vez hay mayores tormentas, no solo marinas, sino también en cuestiones de precipitaciones. Sí. Me refiero a tormentas, no precipitaciones. Las precipitaciones cada vez son menores, pero cuando lo hace de forma muy agresiva. ¿Esos errores de lo que ya está construido se pueden solventar de alguna manera, por ejemplo, para evitar esas inundaciones? Es decir, ¿podemos hacer algo por lo menos para minimizar las consecuencias, los riesgos? A ver, siendo realistas, la verdad que es difícil. Es decir, todo lo que está construido es difícil que, siendo realistas, que se vayan a reubicar. Ahora, sí es verdad que toda la planificación futura y la que está ahora mismo en los despachos, esa sí se tiene que tener en cuenta este tipo de historias. También lo veíamos hace 2 años con la erupción del Tajo Gaite, también es otro riesgo, es decir, hay muchísimos riesgos en Canarias que se pueden evitar entendiendo y comprendiendo y analizando antes de un proyecto, de localizar un proyecto urbanístico, por ejemplo. Primero tenemos que ver qué elementos naturales y qué procesos naturales hay en esa zona para ver si hay riesgo o no para la población. Entonces, siendo realistas, lo construido no se va a deconstruir.
ahora mismo una de las cuestiones, o el gran debate que hay en el litoral de Canarias es si, si hay zonas que se puede deconstruir para que los sistemas naturales puedan, por ejemplo, las playas no terminen desapareciendo, si se puede deconstruir para que las playas puedan emigrar hacia el interior y no la perdamos, porque no olvidemos que es un recurso súper importante a nivel turístico, a nivel socioeconómico para Canarias. Entonces, lo de la deconstrucción es muy difícil, Pero en el caso, por pero ejemplo, por lo menos en el caso, por ejemplo, de las inundaciones, mejorar, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado, de la recogida del agua, ¿pueden ser la solución o eso a todas luces solo es un parche? es un parche porque al final todo ese alcantarillado, toda esa infraestructura se ha hecho una especie de, digamos, se habrá hecho un estudio en el que se prevé que va a llover o que puede recoger X cantidad de agua, pero es que eso nunca lo sabemos. Y entonces cada vez la predicción es como, bueno, como cada vez llueve menos, pues cada vez la infraestructura puede ser incluso menos, digamos, menos adaptada luego a eventos de este tipo, de este fin de semana. Entonces, al final están como parcheando. Entonces, lo mejor es localizarnos donde se puede ubicar una vivienda. ¿Y cómo y dónde hay que construir para evitar todos esos riesgos? Pues como comentaba antes, hay que hacer una batería de variables ambientales que son muchísimas y ver cómo se comporta cada una y predecir si realmente, pongo siempre el ejemplo, en una desembocadura de barranco y hay proyectos que actualmente se salen en prensa, ¿no? De proyectos que quieren construir una desembocadura de barranco, porque el barranco supuestamente no llueve, pero cuando llueve pasa lo que pasa este fin de semana. Entonces, en un cauce de barranco hay muchísimas variables. La precipitación, por ejemplo, el caudal, pues si preveemos que, vale, cada vez llueve menos, pero tenemos episodios de este tipo, pues no construyamos en el barranco. Pero también tienes las pendientes de las laderas. Por ejemplo, en Puerto Rico, en Gran Canaria o en un montón de zonas turísticas donde se han construido pendientes y acantilados, pues son de mucho riesgo, porque no solo son las precipitaciones, sino que por gravedad pues caen y hay episodios de desprendimiento. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacer una batería de variables ambientales en la que vemos cómo se están comportando y si es viable o no construir. Pues yo creo que la conclusión que podemos sacar de la entrevista es precisamente que no podemos seguir construyendo de espaldas a la naturaleza, que esa es la clave. Exacto. Levi García, geógrafo, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Antonio, a ti. Hasta luego.